Querida Margaret, espero que esta carta te encuentre bien. Te he echado mucho de menos durante todo este tiempo que he estado lejos de ti, pero estas últimas semanas han sido especialmente difíciles. Mientras estábamos ocupados empujando desde Normandía, era más fácil mantener mi mente ocupada en otras cosas. Ahora los alemanes se han ido de Francia. Sin embargo, he tenido mucho tiempo más para mí, y como siempre, he estado pensando mucho en ti. Te tengo buenas o malas noticias, dependiendo de cómo mires las cosas. Como eres optimista por naturaleza, una mujer que ve el vaso medio lleno, primero te daré una idea positiva. Tú y yo nos reuniremos antes de lo que pensábamos. Me enviarán a los buenos y viejos Estados Unidos de América en las próximas semanas. No importa cuán optimista seas, sin embargo, también eres realista. Así que aquí están las malas noticias. La razón por la que volveré a casa contigo tan temprano es porque estoy herido. Ahora, no hay necesidad de preocuparse, ya que voy a estar bien. Una vez que las balas dejaron de volar en Francia, mi unidad había sido asignada para entregar una carga en Aven-les-Bains. Siempre has sido más erudito que yo, por lo que es posiblemente que estés familiarizada con la ciudad. Personalmente, nunca lo he escuchado antes. Solo habían 3 cajas grandes, por lo que Mark Johnston y yo nos ofrecimos como voluntarios para hacer la entrega. Te he escrito sobre él antes. Es el soldado de mi pelotón que tiene una esposa e hijo pequeño en Kansas. Todos mis compañeros soldados son como hermanos, pero él es uno de los pocos de los que puedo decir honestamente que es un gran amigo. El viaje de ida y vuelta entre París y Aven-les-Bains nos llevarían unos días, y pensamos que el aire fresco de la montaña nos vendría bien. Nunca hablamos de eso, pero creo que ambos sentíamos que necesitábamos salir de París, aunque solamente fuera por un corto tiempo. Cuando ve las fotos de París en los libros, se ve como este es un gran lugar. Prácticamente puedes sentir la magia en el aire a través de las páginas. Evoca imágenes de largos paseos a lo largo del río Sena, o tal vez ascendiendo a la cima de la Torre Eiffel para contemplar las luces de toda la ciudad. Tú y yo incluso hablamos de visitarlo algún día después de casarnos. Creo que así era la ciudad, y espero que tal vez vuelva a ser así. En el aquí y el ahora, sin embargo, la magia se ha ido. Los nazis hicieron todo lo que pudieron para aplastar los espíritus de las personas que viven allí. No lo lograron del todo, pero se puede decir que la ocupación dejó su huella en más formas que esas malditas pancartas rojas y negras que cuelgan en los edificios. El encanto y la maravilla de la ciudad se han ido por ahora, reemplazados por una determinación de hierro y una furia justa. Cuanto más tiempo me quedaba allí, más podía sentir la violación que había sufrido París, si es que eso tiene algún sentido. Es de extrañar que Johnston y yo aprovechamos la oportunidad de realizar el envío por el campo. Se suponía que iba a ser una entrega sencilla. Sin embargo, como todo el mundo sabe, esta guerra no tiene nada de simple. No recuerdo el momento en que la llanta trasera del camión chocó contra la mina. Debe haber quedado de la retirada alemana, o tal vez lo habían plantado la resistencia francesa cuando los nazis usaban ese camino en particular. Cualquiera que sea el caso, la explosión volcó el camión por completo y nos sacó de la carretera. Solo lo sé porque me lo contaron más tarde. Recuerdo estar sentado en el asiento pasajero mientras Johnston conducía, hojeando ociosamente un cómic del Capitán América, por lo que había cambiado por una pequeña botella de whisky a medio beber a otro soldado. No me gustan mucho los cómics, pero había algo en eso que me hizo sentir como... No lo sé, me hizo sentir como si estuviera sosteniendo un pedazo de casa en mis manos, supongo. Después de eso, mi próximo recuerdo se estaba despertando lentamente. Estaba acostado sobre algo suave y mi cuerpo se sentía extrañamente frío. Instintivamente traté de sentarme, pero el peor dolor que he sentido me ha recorrido el cuerpo como electricidad.
Sentí como si alguien me empujara con fuerza mientras trataba de prenderme fuego. Negué con la cabeza en un esfuerzo por aclararlo. Ni siquiera había abierto los ojos todavía y ya me sentía mareado. Sentí una mano en mi hombro y la voz de una mujer cortés pero firmemente diciéndome que me calmara. Mientras me las arreglaba para abrir los ojos y entrecerrarlos por la luz brillante que estaba en el lugar, ella continuó explicando que había estado en una explosión de mina y asegurándome de que todo iba a estar bien. Mi visión volvió a la normalidad después de unos minutos y pude ver quién me hablaba. Vestía el uniforme blanco de enfermera, con rizos rojos asomándose por debajo del sombrero y pecas salpicando su nariz. Ella me sonrió amablemente y me dijo que su nombre era Ruth. Intenté sentarme de nuevo, pero tuve el mismo resultado que antes. Ruth me informó que había sufrido una fractura de esternón cuando mi pecho impactó con la parte delantera del camión de transporte. Sonaba serio, pero ella me dijo que solamente necesitaba descansar y que se curaría naturalmente. Normalmente me habría puesto hielo en el pecho para aliviar la hinchazón y aliviar el dolor. Sin embargo, no había acceso al hielo, por lo que en su lugar estaba usando unos trapos empapados en agua fría. Junto con la fractura del esternón había sufrido un doloroso golpe en la cabeza y un esguince en el tobillo. Me las había arreglado para escapar en condiciones sorprendentemente buenas, considerándolo todo. Johnston no había tenido tanta suerte. Estaba acostado en la cama de mi lado, inconsciente y con el cuerpo envuelto en vendajes. De vez en cuando podía escuchar un grito ahogado mientras aspiraba el aire. Los jadeos sonaban húmedos, como si estuvieran llenos de agua. La enfermera me dijo que esperaban que se recuperara pronto, pero por el tono de su voz, me di cuenta de que no tenía esperanzas. Durante las siguientes horas, Ruth se sentó y habló conmigo. Bueno, ella era la única que me hablaba, incluso si solamente decía unas pocas palabras cada vez que me doliera el pecho. Casi siempre se sentaba cerca y escuchaba lo que decía. Me dijo que estábamos en un antiguo castillo conocido por los lugareños como Château des Spirits. Había sido el hogar de un terrateniente rico pero excéntrico que había muerto al comienzo de la guerra. No había tenido ni hijos ni familia, por lo que la mansión se convirtió en un hospital temporal. La mayoría de los médicos y enfermeras eran franceses, pero Ruth era una voluntaria de la Cruz Roja, que había sido enviada para ayudar debido a que lamentablemente el lugar carecía de personal. Eventualmente se fue de mi lado para atender a otros pacientes, y mientras miraba el techo, un pensamiento perdido entró en mi cabeza, y, a pesar de mi condición, me encontré sonriendo. ¿Te imaginas, Margaret? Aquí estaba yo, relajándome en un elegante castillo en los Alpes franceses, y ni siquiera podía levantarme de la cama para disfrutar el momento. Debo admitir que traté de no mirar a Johnston. Cada vez que miraba en su dirección, sentí una terrible punzada de culpa. Había sobrevivido a la explosión y pronto estaría de nuevo en pie. Mientras tanto, él luchaba por su vida. No era justo. A pesar de que mantuve mis ojos fuera de él, aún podía escucharlo jadear y respirar con esa respiración húmeda. Llegó la noche y Ruth regresó para ayudarme a cenar. No fue una gran cena, solamente un caldo y pequeños trozos de papa, pero tenía tanta hambre que lo sentí como un banquete. Cuando había terminado, cambió los trapos por otros recién empapados y puso los usados en un pequeño cubo. ¿Alguna vez has experimentado el tipo de momento en el que se siente como si el aire de la habitación no hubiera cambiado, Margaret? Eso fue lo que experimenté una vez que Ruth terminó sus tareas. Toda su conducta pasó de ser cálida y amistosa a algo mucho más serio. La sonrisa había desaparecido de su rostro y sus ojos estaban inseguros. Lo que no estaba claro fueron sus instrucciones firmes de que, si incluso podía levantarme, no debía salir de la habitación durante la noche.
La presioné para que me dijera el porqué, por supuesto, pero ella simplemente negó con la cabeza y se volvió para irse. Ignorando el dolor, la agarré por la muñeca y le pregunté una vez más. Ella vaciló antes de quitarme suavemente su mano de mi débil agarre. Monsieur Gangly, marchis les colliers, dijo en voz baja en francés antes de salir de la habitación y cerrar con firmeza las dos grandes puertas detrás de ella. El señor Gangly camina por los pasillos. La miré durante bastante tiempo. Decir que estaba confundido sería quedarse corto. Estaba bastante seguro de haberla entendido correctamente, pero como bien sabes, nunca he tenido mucha habilidad para los idiomas. No fue difícil convencerme de que, por mi pobre francés, simplemente no estaba a la altura de la tarea de traducir correctamente su declaración. Con eso asentado en mi mente, rápidamente me quedé dormido. Mi mano empezó a temblar tanto que necesité unos segundos para estabilizarlo. Tú y yo nos conocemos desde que éramos pequeños. Empezamos la escuela juntos. Me conoces mejor que nadie y todavía tengo miedo de lo que vas a pensar cuando te cuente lo que vino después. Vas a pensar que he perdido la cabeza. No veo cómo alguien podría pensar de otra manera, pero te lo juro, Margaret, no estoy enojado. Y lo que estoy a punto de decirte con toda sinceridad, con Dios, es la verdad. Necesito que me creas. Nadie más lo hará nunca. Pero tú eres la única persona que puede hacerlo. Por favor. No sé qué hora era cuando desperté. La habitación estaba oscura y silenciosa. Supe de inmediato que algo andaba mal. Tenía la misma sensación en mi estómago que había tenido durante los momentos de calma en las batallas durante la guerra. A veces las armas se silenciaban y era un silencio inquietante que caía sobre todos. En lugar de estar feliz por el indulto, comencé a sentirme mal del estómago porque sabes que algo aún peor de lo que acaba de pasar está a punto de suceder. Ese era el mismo sentimiento que tenía mientras yacía en la oscuridad. Algo estaba a punto de suceder. Estaba tan seguro de ello que ignoré el dolor y me obligué a apoyarme en los codos en un intento de mirar a mi alrededor. No pude permanecer en la posición por más de unos segundos antes de colapsar de nuevo en la cama. Menos de un latido después de haberlo hecho, escuché un suave clic cuando la puerta de la habitación comenzó a abrirse. Estiré el cuello lo mejor que pude y volví los ojos hacia el sonido. Había suficiente luz entrando por las ventanas para que yo pudiera ver a la figura entrar en la habitación, pero no lo suficiente como para poder distinguir muchos detalles. Tenía más de 2,5 metros de altura y tuvo que pasar por debajo de la puerta para entrar en la habitación. Llevaba una túnica negra fluida que cubría la mayoría de sus rasgos. A medida que avanzaba, se mantenía encorvado. Se movía en un paso extraño, balanceándose hacia adelante y hacia atrás mientras caminaba. A pesar de que era la criatura más grande que había visto en mi vida, apenas hizo ruido mientras se movía por el piso de madera hacia las camas, como si tuviera muy poco peso. Supe de inmediato que este gigante no era humano. Sé cómo suena eso, Margaret. Por eso temo que vas a pensar que la guerra me había vuelto loco. Sin embargo, si realmente me amas como dices, necesito que tomes lo que te estoy diciendo al pie de la letra y dejes a un lado tu escepticismo hasta que termines mi historia. Debido al tamaño de la criatura, solamente le tomó unos pocos pasos para llegar al pie de la cama de Johnston. Estaba empezando a inclinarse sobre él cuando cerré los ojos con tanta fuerza como pude. Mientras escribo esto, puedo sentir que la vergüenza aumenta en mí. Esta
cosa iba a hacerle Dios sabe qué a un hombre que estaba más cerca de mí que de mi propia familia? Y allí estaba yo, manteniendo los ojos cerrados como un niño asustado, tratando de esconderse de una sombra en la pared de su habitación. ¿Qué tipo de amigo, qué tipo de hombre eso me convierte? Me quedé tan quieto como pude durante lo que parecieron horas, pero todo lo que escuché fue silencio. La curiosidad comenzó a vencer el miedo y lentamente abrí mis ojos. La criatura todavía se cernía sobre Johnston, pero estaba completamente inmóvil. Sus brazos estaban extendidos hacia su rostro. Las mangas de la bata estaban lo suficientemente hacia atrás como para que pudiera ver sus extremidades. A la tenue luz de la luna parecían casi blancos, tan blancos que era como si una sola gota de sangre nunca hubiera corrido por sus venas. También era extremadamente delgado. No, esa no es la palabra. Parecían demacrados. Sus manos estaban unidas en los brazos en un ángulo ligeramente extraño. Había visto algo similar antes, cuando un soldado se dislocó la mano de la muñeca en una mala caída. Sus dedos eran largos y huesudos, y se acercaron al rostro de Johnston. La capucha de la túnica estaba sobre su cabeza, y en el ángulo en el que estaba viendo, el rostro de la criatura estaba completamente bloqueado de la vista. Era difícil de decir en la oscuridad, pero tuve la impresión de que la cabeza era demasiado grande para el cuerpo. El ancho no era proporcional a los brazos y las piernas. Todo lo relacionado con la criatura estaba mal, y sentí una sensación de repulsión mientras lo observaba. Johnston tosió una vez. La criatura retrocedió un poco, pero cuando no hizo otro sonido, se acercó una vez más. Extendió un dedo y lo colocó levemente en la frente. Hizo un suave sonido ahogado, pero permaneció inconsciente. El dedo se movió por el rostro, recorriendo la nariz, los labios y el mentón. Se detuvo cuando su punta tocaba el cuello de Johnston. Todo el cuerpo del hombre se había puesto rígido, como si la criatura estuviera enviando una corriente viva a través de él. Quería gritarle, advertirle de lo que estaba pasando. Mi boca permaneció cerrada. Ya estaba tratando de justificarme a mí mismo en mi falta de acción. No tenía sentido dejarle saber a la criatura que yo estaba mirando cuando Johnston estaba demasiado herido para escucharme de todos modos. Eso fue lo que me dije una y otra vez. La verdad es que el miedo me paralizó. En el momento en que mi amigo más me necesitaba, demostré ser un cobarde. La mano de la criatura se abrió y envolvió sus dedos alrededor del cuello de Johnston. Él gimió en voz baja. El gemido pronto se convirtió en arcadas cuando los dedos se cerraron con fuerza. Traté de obligarme a intervenir de alguna manera, pero el miedo y el esternón fracturado no me dejaron. En cambio, me quedé allí mirando. La figura levantó un dedo de la otra mano y colocó la punta entre las clavículas de Johnston. Se quedó allí por un momento antes de empujarla hacia abajo con más fuerza. El dedo se hundió en la piel y lo atravesó, y empezó a agitarse, pero la criatura simplemente lo sujetó por la garganta como si no hubiera hecho ningún esfuerzo. Empezó a agitarse, pero la criatura simplemente lo sujetó por la garganta como si no hubiera hecho ningún esfuerzo. El dedo lentamente comenzó a bajar por su pecho. La piel, los músculos y los huesos se separaron como si los estuvieran cortando con el más afilado de los instrumentos de cirujano. Cuando alzó la parte superior del área de su estómago, se retiró. La sangre lo cubrió y las gotas cayeron sobre el cuerpo del hombre. Lo que vino después ha jugado una y otra vez en mi cabeza desde entonces. La criatura metió la mano en el agujero del pecho de Johnston
y abrió más la abertura. El chasquido de huesos llenó el aire, mientras sus costillas se separaban fácilmente. El brazo se movió ligeramente hacia un lado, y un momento después, la mano salió de la cavidad torácica abierta, sosteniendo un bulto deformado. Johnston dejó de agitarse. Debo haber hecho una clase de sonido, porque la criatura volvió la cabeza hacia mí. La capucha todavía le cubría la cara, pero sabía que me estaba mirando de cerca. Sin embargo, en lugar de cerrar los ojos, volví a mirarlo. No fue un acto de valentía o desafío. Estaba demasiado asustado para pensar en otra cosa que hacer. Se movió a un lado de la cama. La masa sangrienta que había tomado del pecho de Johnston todavía estaba agarrada en su mano derecha. No pude ver exactamente cuál era el objeto. Estaba y todavía estoy agradecido por eso. La criatura me miró durante un largo tiempo antes de estirar la mano libre y retirar lentamente la capucha. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Me quedé sin voz por el miedo. Fue todo lo que pude hacer para simplemente seguir respirando. En lugar de ser redondeada, su cabeza era alargada, con protuberancias deformadas que sobresalían de la espalda. No tenía pelo, y al igual que sus brazos, la carne era pálida hasta el punto de ser casi translúcido. Me miró con ojos sin párpados. Las pupilas se clavaron en mí con tanta intensidad que parecían vibrar. El rostro de la criatura era vagamente humana. La mejor forma en que puedo describirlo es que parecía una persona cuya piel había sido tirada hacia atrás con tanta fuerza que había comenzado a desprenderse del cráneo. Los grandes dientes y encías quedaron expuestos en una horrible sonrisa, una tan grande que pasó por la boca hacia la parte posterior de la cabeza alargada para mostrar el hueso más allá. Inclinó levemente la cabeza. No estaba mirando solamente un monstruo espantoso. Sus ojos me miraron con inteligencia. Abrí un poco la boca mientras me miraba. Un poco más allá de la primera fila de dientes parecido a los humanos, pero aún más grande, había una segunda fila de dientes. Estos eran más pequeños y estaban más esparcidos. Su lengua gruesa y negra se agitaba de un lado al otro en su espesa saliva. Guten Nacht, Herr Levis, dijo la criatura con voz ronca, y las palabras salieron como si las estuviera exhalando en lugar de pronunciarlas. Con eso, la criatura se giró y salió de la habitación de la misma manera que había entrado, cerrando las puertas detrás de ella. Debo haberme desmayado. Lo siguiente que supe fue que estaba recuperando la conciencia en una habitación llena de luz solar. Rápidamente miré a mi derecha hacia la cama de Johnston, el lugar que una vez había ocupado. Ahora vi una cama vacía. Ruth entró unos minutos después. Exigí saber qué le había pasado a Johnston, y ella me dijo que había muerto a causa de las heridas unas horas antes. Sabía que estaba mintiendo, por supuesto. Había visto a la criatura desgarrándolo y acabar con su vida. Seguí presionándola, y mientras lo hacía, ella se sentía cada vez más incómoda. Repetidamente trató de decirme que debía haber soñado todo. Me puse cada vez más agitado, y ella finalmente cedió. Se inclinó como si me estuviera diciendo algo que tenía que quedar entre nosotros dos. Aunque éramos los únicos en la habitación que de otro modo estaría vacía, de vez en cuando miraba por encima del hombro hacia las puertas mientras hablaba. Me dijo que había llevado el cuerpo de Johnston a la morgue improvisada para que lo desecharan. Cuando comencé a objetar, ella negó con la cabeza con firmeza y me dijo que me callara. El registro oficial diría que el cuerpo fue incinerado debido a preocupaciones por una posible enfermedad. De esa manera, nadie sabría sobre el daño de la criatura que le había causado a su cuerpo. Nadie más que yo.
Me advirtió de que no dejara saber a nadie más que había visto a la criatura, a la que nuevamente se refirió como el señor Gangley. Los pocos fuera del personal del hospital que habían tratado de contarles lo que había visto habían muerto en circunstancias misteriosas. Necesitaba permanecer en silencio por mi propia seguridad. Al principio me negué, pero algo en la forma en la que ella me miraba me hizo detenerme. Tuve la sensación de que ella no solamente estaba cuidando de mi seguridad, sino también la suya. Empecé a comprender que en su puesto actual en Chateau no era del todo voluntario. Aún tratando de envolver mi mente en todo lo que había visto y que ella me estaba contando, le pregunté sobre el señor Gangley. ¿Qué era? ¿Cuánto tiempo había estado en el castillo? ¿Por qué había matado a Johnston? Las preguntas se derramaron de mí como si nunca fueran a terminar. Ruth no tenía una respuesta sólida que darme. Todos los médicos y enfermeras del hospital parecían tener una teoría diferente. Algunos dijeron que el señor Gangley era un experimento que habían realizado los científicos alemanes durante la ocupación. Otros dijeron que en realidad era un científico alemán, uno que se había hecho cosas a sí mismo por alguna razón desconocida, y todavía estaba realizando experimentos en los pacientes en esta nueva forma grotesca. Un médico le había dicho que él creía que era un demonio que había sido invocado por los ocultistas nazis. Lo medité. El señor Gangley me había hablado en alemán. Vacilante, sin estar seguro de que realmente quisiera saber la respuesta. Le pregunté cómo había sabido mi nombre. Ruth parecía sorprendida y me miró con curiosidad. Cuando abrió la boca para hablar, las puertas se abrieron y un par de soldados entraron en la habitación. Me dijeron que me iban a trasladar a un hospital en París de inmediato. Y ahí es donde te escribo desde ahora, Margaret. Estoy sentado en una mesa pequeña en una habitación privada de una de las docenas de instalaciones médicas de París. Ha estado oscuro durante algún tiempo, pero todavía puedo escuchar los sonidos de las conversaciones y las risas que vienen de las calles a través de mi ventana abierta. Médicamente estoy mucho mejor. Mi esternón fracturado está casi completamente curado, y solamente siento una leve molestia cuando me muevo. Mentalmente, no estoy muy seguro de cómo estoy. Tengo problemas para dormir por la noche, y durante el día, siento que estoy caminando por un sueño. A veces pienso en cómo le fallé a Johnston, y siento una mezcla de remordimiento y enojo. Y otras veces me doy cuenta de que no he estado pensando en él por un tiempo, y por alguna razón, eso me enoja aún más. Hay ocasiones en las que debato conmigo mismo si debo escribirle a la esposa de Johnston y decirle lo que realmente le sucedió a su esposo. Cada vez he decidido no hacerlo. Incluso si pudiera averiguar cómo comenzar a describir al señor Gangley y lo que había hecho, ¿cómo podría ser de algún consuelo para ella saber la verdad? Estoy programado para ser enviado a los Estados Unidos dentro de 2 semanas a partir del martes. Sin embargo, al llegar al final de esta carta, me doy cuenta de que todavía no puedo volver a casa contigo. Incluso si de alguna manera encontraras una manera de perdonar mi cobardía, nunca podría hacerlo. Dios me ayude. Tengo que volver al Chateau des Spirits, donde el señor Gangley camina por los pasillos. Te amo, Margaret, y lo siento. Siempre tuyo, Cabo Peter Lewis, Ejército de los Estados Unidos, 14 de octubre de 1944. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Manténganse en sintonía para más historias como esta. Y ya saben, si les gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y que lo compartan con todos sus conocidos. Denle al botón de suscripción y a la campanilla que estarán por aquí abajo, para que así estén al tanto de todos los videos que voy subiendo en el canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a la historia original y al crédito del autor, los links a los canales de música utilizados y los links a mis redes sociales, donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo he sido Smile Dead,
solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos en la próxima.